Señor presidente, conforme me informaran los temas que se iban a tratar en este caso, trataré de expresar y bosquejar de la mejor manera los puntos y cualquier cosa seguiremos después con las preguntas puntualmente. En el primer lugar, hablamos de informe de evolución de precios, inflación. La evolución de precios entre 2002 y 2010 reconoce distintos factores de incidencias y comportamiento diferencial entre precios mayoristas y precios minoristas. En el periodo inmediato al crack de la convertibilidad en el año 2002, el índice de precios internos mayoristas se vio fuertemente influido por la devaluación del tipo de cambio nominal, fruto del abandono del cambio fijo convertible. Como contrapartida, el índice de precios al consumidor reconoció un movimiento menor a lo largo del año 2002, exactamente del 41%, dado que el nivel de desempleo y la caída del salario restringían la capacidad del consumo de la población. A mediados del 2003, el gobierno del presidente Kirchner comenzó a aplicar una política económica destinada a recomponer el empleo y recomponer el salario, preservando el superávit gemelo, equilibrios macroeconómicos del sector externo y el sector público, garantizando la política cambiaria, la competitividad de la economía argentina en el mundo, la indispensable política de desendeudamiento que sigue siendo la que nos rige hasta este mismo momento y la acumulación de reservas en el Banco Central. Esta política tuvo por objeto recuperar la autonomía de la decisión económica, ese es el objetivo primario. Alcanzó en el pulso en el plano productivo una fuerte recuperación industrial basada en la sustitución de importaciones y una diversificación de exportaciones con importante valor agregado. Como resultado, el índice de precios mayoristas se desaceleró marcadamente, diría. El índice de precios minoristas se mantuvo estable entre el 2004 y el 2005, en tanto se producía una fuerte recomposición del empleo y del salario real de los trabajadores, fruto de la expansión de la actividad económica. Hacia 2006, el aumento del salario potenció el consumo masivo y determinó una evolución diferencial de la estructura de esos costos. Ello da comienzo a una moderada puja distributiva que se refleja en el índice de precios al consumidor, que comienza a acortar el retraso que tenía respecto al índice de precios mayoristas. No obstante ello, la política de ingreso del gobierno permitió sostener el poder adquisitivo de los distintos sectores de ingresos fijos de la población. Se elevó el salario mínimo de 200 en el 2003 a 1.440 pesos en el 2009. Esto conllevó fijar un piso de ingresos también para el asalariado informal, porque de alguna manera se marcaba el esquema con esta propia propuesta. Mantuvo abiertas aún durante la crisis internacional del 2009 las negociaciones colectivas de trabajo, encauzando la puja distributiva en un marco de racionalidad. El salario promedio creció entre 250%, 260% entre 2003 y 2009, se incrementó la jubilación mínima del 451% y el margen de cobertura de población pasiva se elevó 47% en 2003 a 86% en 2009. El haber previsional medio creció 188.4%. Se modificó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias sobre el trabajo personal, lo que eso implica un mayor recurso, lo que eso implica un mayor consumo. Se contuvieron las tarifas de consumo domiciliario de luz, gas y de transporte público en las áreas metropolitanas. Inevitablemente, entre el 2007 y el 2009, el índice de precios mayorista y el índice de precios al consumidor estuvieron influidos por la situación internacional. El gobierno actuó para impedir que la volatilidad internacional impactara sobre la actividad local, el empleo y el salario de los argentinos, una pauta cambiaria que depreciara el peso para impedir ataques especulativos de capital financiero sobre nuestro mercado y evitar que los países centrales nos transfirieran sus propias crisis, liquidando stock de productos baratos innecesarios para nuestro país. Se protegió con medidas de administración de comercio internacional el ingreso no deseado de productos del mundo. Entre 2007 y 2009
se verifica un efecto de alza y desaceleración y nuevamente de suba del índice de precios al consumidor, un crecimiento moderado pero sostenido del índice de precios del consumidor por la mayor presión de consumo. Es de aclarar que las políticas fiscales y monetarias expansivas que determinaron la recuperación de la economía a partir del último trimestre del 2009 carecen de efectos inflacionarios por la sustentabilidad de los equilibrios generales de la economía y por los niveles de oferta. Este nivel de oferta se encontraban en condiciones de satisfacer la demanda apuntalada durante la crisis. A fines del mismo 2009, el Gobierno contempló la política de ingresos y la completa con la asignación universal por hijos, cubriendo entonces todos los integrantes de un grupo familiar. Situación fiscal y financiera. En el año 2010, la recaudación tributaria recupera los niveles del 2008. Gracias fundamentalmente a la economía doméstica y a las exportaciones. En mayo se obtuvo la recaudación récord histórica nominal de 39.344.7 millones de pesos. En el acumulado entre enero y agosto del 2010, el crecimiento interanual fue de 33.1, destacándose impuesto a las ganancias. La actividad económica ha favorecido la recaudación tanto por ingresos de personas físicas como jurídicas que han elevado sus ganancias y ese incremento ronda el 41.7 interanual. El IVA aumenta por el sostenido aumento de consumo interno y las exportaciones, variación interanual cercana al 30%. Aportes y contribuciones de la Seguridad Social crece por las recomposiciones salariales y el incremento del empleo registrado. La variación interanual es del 29.9%. Derechos de exportación, cuyo crecimiento es del 39% interanual, y derechos de importación, cuyo crecimiento es del 45.5% interanual. En cuanto al gasto, a lo largo de estos años se ha financiado, señor presidente, políticas públicas orientadas a generar inclusión en nuestro país, fruto de la profunda exclusión de tantos argentinos a lo largo de durante tantos años. Se promovió la inversión y el consumo agregado y se resguardó la economía de los argentinos de los shocks externos. Resulta útil reseñar las asignaciones prioritarias. La solvencia fiscal, basada en la obtención de un resultado primario superavitario y en una sustentabilidad fiscal a mediano plazo, es quizás el eje central de esta discusión, señor presidente. El nivel sostenido en el tiempo del superávit fiscal primario, el sector público nacional, es inédito en la historia económica de nuestro país. Ese nivel no se ha dado jamás, nunca, señor presidente. Se mantuvo en plena crisis del año 2009, alcanzando los 17.278 millones, y en 2010 se logra un importante aumento en el superávit fiscal que alcanzó un crecimiento del 89%. En ese marco, la asignación de gastos se centra en las presentaciones de la Seguridad Social, que incluyen las jubilaciones y pensiones, contempla el reajuste en concepto de mediabilidad jubilatoria previsto para 2 veces al año, como todos conocemos, porque ha sido una ley de este honorable Congreso. Las asignaciones familiares contributivas y la asignación universal por hijo para la inclusión social, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, cuya meta es el 6% del Producto Interno para el 2010 y que ya hemos alcanzado el 6.47 durante el 2009, políticas de ciencia y tecnología, el aumento del gasto de salud, promoción y asistencia social, el sostenimiento de un importante gasto de capital alrededor del 3% del Producto Bruto Interno. Y en cuanto a las provincias, a partir del mes de julio se implementó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. Todas las provincias beneficiadas por el cronograma manifestaron su intención de participar y solamente faltan instrumentar 2 provincias, que son Neuquén y Chubut.
Esto implica una reducción en los servicios de la deuda de 4.758 millones en 2010 y 11.309 millones en el 2011. Por supuesto, se eliminó el ajuste por ser que se había establecido en el momento de generar esta deuda y se amplió el plazo de reembolso hasta el año 2030. La tasa es una tasa fija del 6% anual y un plazo de gracia que va hasta diciembre del 2011 inclusive. De igual manera, se continúa implementando el Fondo Federal Solidario, constituida por el 30% de la recaudación de derechos de exportación de soja. Se destina a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, los que deben utilizarlo en gasto de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, y se transferirán durante el año 2010, según nuestras proyecciones, 7.110 millones de pesos. El tema de inseguridad es un tema muy complejo, señor presidente, como para manosearlo o erigirse en titulares de posiciones que cada uno crea que es la solución definitiva y que no sea nada más que la verdad relativa que cada uno puede tener respecto de este problema tan severo. Llueven críticas, no se soluciona con críticas o con discusiones encendidas. Hemos intentado infructuosamente quitar este tema de la agenda de la conversación diaria, de lo diario, de lo que se discute todos los días, para convertirlo en la agenda de un esfuerzo conjunto. La respuesta ha sido nula. Yo no dejaré de intentarlo. Sigo creyendo que en el área específica, que es nuestro Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se deben hacer los esfuerzos para tratar de conseguir de todos un poquitito más para tratar de morigerar este nivel de conflicto. Se menciona con regularidad la necesidad de coordinar políticas por parte de la Policía Federal con las fuerzas de las provincias. Lo que no se conoce es que en lo cotidiano, especialmente con la provincia de Buenos Aires, se hacen trabajos de coordinación. Lo que pasa es que eso no sale a la luz, no se cuenta en la televisión, no se hace diariamente, no se exhibe diariamente. Es muy importante para nosotros poder establecer esto como una definición estratégica de lo que pueda significar. Nadie tiene la capacidad de poder contar per se la solución para todo, ni puede entenderse que se puede resolver los problemas desde la capital federal para el resto de las provincias si no se hace en consonancia con la propia política de las provincias. Esto tiene que ser mano dura o mano blanda, nada de eso, solamente ajustarse derecho. Dos ejemplos doy siempre cuando hablo en este caso y siendo ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos lo pude vivir. Un secuestro una vez, cuando sufría este país ese flagelo, ya no lo sufre, de una ciudadana boliviana secuestrada por unos ciudadanos peruanos. Mandan un video, esta cassette que contenía el video donde mostraba a la señora golpeada por un palo de escoba. Se siguió la investigación muy de cerca, se hace un contacto, se logra saber dónde está quienes habían trabajado en ese secuestro. Hay un enfrentamiento en el barrio de Once, hay un enfrentamiento en Constitución, se detiene a uno de los que conoce realmente el lugar donde está la señora. Este lugar es Escobar, provincia de Buenos Aires. Junto a la policía de la provincia de Buenos Aires se allana ese lugar, se libera a la señora y no hay un solo muerto, señor presidente. No fue necesario. Ajustado de derecho, ni mano dura ni mano blanda, ajustado de derecho, no fue necesario. Otro caso similar es en robo a un banco. La persona se escapa en un auto y perseguido por varios patrulleros toma una avenida que tiene mano al revés. Atropella a dos mujeres y a un chico, mata a los tres. Sigue su camino y es recibido de frente por una brigada de la Policía Federal que venía en ayuda al pedido de esta situación. Vuelven a tener un enfrentamiento, hay un herido, el otro no. Ninguno de los dos fue necesario que muriera, señor presidente. Vuelvo a insistir, ni mano dura ni mano blanda, simplemente tratar de armar un punto grave y clásico de lo que se necesita hacer con el esquema del esfuerzo entre todos para cumplir con ese uso de la fuerza. Otro de los temas que se dicen permanentemente, la construcción de cárceles. ¿Es necesario construir cárceles como si el gobierno no tuviera vocación? Hago una mención, señor presidente. En Salta, que estamos construyendo la Martín Miguel de Güemes para 500 internos. En Ezeiza hemos terminado una para 200 internos. Estamos comenzando la construcción de la de Mendoza para 500 internos, en Coronda para 180 internos y en Mercedes para 1000 internos.
Escuchaba el sábado por Radio Mitre a Adrián Ventura diciendo que falla otra parte del sistema que son los jueces. Nunca había escuchado a Ventura decir esa cosa porque siempre ha sido casi el vocero del Poder Judicial. En esta cadena que incluye policía, prevención, inteligencia criminal, tecnología, jueces, a la par de todo lo mencionado, venimos trabajando durante mucho tiempo con la concreción de soluciones de fondo que son el problema social fundamentalmente. Esto no significa, señor presidente, que ser pobre está cerca de la delincuencia. Significa que durante mucho tiempo se han roto lo que significaba la movilidad social ascendente, la expectativa sobre determinadas personas, y esa falta de expectativa de ese chico que a lo mejor no vio nunca a su padre venir transpirado de trabajar todos los días, hace que genere este tipo de caldos de cultivo. Esa es una de las responsabilidades que, paralelo a trabajar fuertemente sobre los problemas de la inseguridad, son indispensables poder trabajarlos para poder resolver desde la causa y no desde el efecto los problemas que nos acucian y que nos preocupan todos los días. A pesar de todo lo mencionado, venimos trabajando durante tiempo en esas conclusiones que después seguramente mencionaremos cuando hablamos del tema en materia social. 4,5 millones de puestos de trabajo, cooperativas, obras públicas, todo tipo de incentivo de trabajo. Seguimos insistiendo que el trabajo es el mejor ordenador en estos casos sin ningún tipo de inconveniente. El Sistema Nacional de Información Criminal, SNIC, requiere que las provincias envíen los datos en términos. Se observan demoras importantes bastante generalizadas. En algunas provincias se debe a que están modificando los sistemas, en otras es a que no se cumple con este trabajo que nosotros desearíamos que estuviéramos al día para poder publicarlo. Le anticipo que el 2008 va a estar publicado en estos días y publicaremos el 2009 sin las provincias que nos lo hayan presentado. Es decir, tenemos interés que se vaya conociendo cuál es el nivel de delitos en cada uno de los casos y cuáles son las formas en que se está produciéndose eso. En febrero se realizó un encuentro con especialistas de la ONU, OEA y más de 20 países con el objetivo de unificar criterios para actualización, recolección y estandarización de la estadística en materia de delitos. Fue auspiciado por Naciones Unidas y el sistema estadístico cuenta con un amplio reconocimiento en el ámbito internacional. Cuando nosotros mostramos estadísticas, señor presidente, no minimizamos lo que puede significar el dolor de una familia que fue víctima de ese dolor, de ese delito, de esa situación tan particular. ¿Por qué razón? Porque siempre los promedios son injustos. Si uno dice que usted comió 2 pollos y yo no me comí ninguno, el promedio dice que nos comimos uno cada uno, pero la realidad es que usted comió 2 y yo no comí ninguno. Cuando estamos hablando de estadísticas, necesariamente estamos hablando de promedios. Y aquel que le cayó un hecho dolorosísimo en su familia, no le explique con estadística esta situación, pero en este lugar me están pidiendo que yo cuente en qué situación nos encontramos y a mí me gusta que podamos decirlo de la misma manera. En este caso, señor presidente, nuestro país, hablando de homicidio doloso, quizás el delito imposible de ocultar, el delito que sí o sí se denuncia, el delito que es inevitable poder exhibirlo y que lo exhiben todos los países, se encuentra en un punto muy determinado. Pero voy a contar los países de alrededor en qué situaciones se encuentran para que después veamos el contexto en el que nos desempeñamos nosotros. Vuelvo a insistir, sin menospreciar, sin agraviar a ninguna de las familias que fueron víctimas de un delito de esa característica. Honduras tiene 57.9, Venezuela 52, Guatemala 49, siempre estoy hablando de homicidios cada 100.000 habitantes por año. El Salvador 44, Colombia 40, Brasil 27, República Dominicana 21, Nicaragua 13, México 12, Costa Rica 8.2. ¿Sabe cuánto tiene la Argentina, señor presidente? 5.8. Estados Unidos 5.4, España 2.6, Canadá 1.8, Chile 1.6. Si hablamos desde el punto de vista de las ciudades, Cali 66, Río de Janeiro 39.7, Tijuana 38.8, Medellín 33.8, Bogotá 31.7, Washington DC 31.42, Chicago 18.02, Miami, que tanto hablan los comunicadores que les va tan bien y a nosotros tan mal, 14.72, San Francisco 12.27, San Pablo 11.44, Los Ángeles 9.97, México Distrito Federal 8.06, Santiago de Chile 6.8, Montevideo 6.4, Nueva York 6.26. ¿Sabe cuándo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 4.6, señor presidente. Toronto 2.79, Londres 2.1,
Montreal 1,56. Si vamos a tomar dos delitos que son los más reconocidos o exhibidos y que se pueden medir con facilidad, el robo a mano armada. En el año 2006, y siempre estoy hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? 20.567. En el año 2007, 22.649. En el año 2008, 25.928. Habrán notado la curva ascendente. Pero en el 2009 fueron 24.725. Y en el caso de robo automotor, señor presidente, en el 2006 3.867, en el 2007 3.881, en el 2008 3.763 y en el 2009 3.658. ¿Por qué razón se mantiene prácticamente plana la curva y quizá descendente? Porque una vieja política que se discutía y que yo lo he expresado esta semana respecto de que de las modificaciones de la ley no paran los delitos. Hace unos 20 años hubo una modificación del Código Penal por el cual se ponía a la pena del robo automotor una máxima mayor que la mínima del homicidio simple. Eso significaba que una persona que pudo haber cometido un homicidio podría estar menos tiempo preso que alguien que había robado un automóvil. Y la realidad que no resolvía la problemática se empezó a resolver a partir de que el Congreso sacó una ley perfectible seguramente, y que seguramente en algún momento tendremos un proyecto más profundo para tratar de encontrarle salida a esta situación, que nos va a permitir trabajar fuerte con lo que nosotros entendemos tiene que ser el cuidado de esta situación, que es atacar el desarmadero, atacar el que marca la demanda del coche robado. Un coche robado que puede valer 1.000, 1.500 pesos, recién robado se lleva la vida de un civil o de un uniformado, señor presidente. Y sin embargo, la realidad indica que eso está circunscripto a un ámbito específico que le reclama ese producto para poder ubicarlo y utilizarlo de la forma del corte, de la forma del repuesto usado, cualquiera de las formas de esa característica, que basado en la propia legislación que dice que usted para poder vender un repuesto usado tiene que tener una demostración acabada de la legalidad del producto obtenido, bueno, nos permite a nosotros ir allanando y terminando con estos desarmaderos que no son otras cosas que los que demandan la propia el propio producto. Narcotráfico. Es mucho lo que se habla sobre narcotráfico. Me da la sensación que a veces es muy poco lo que se conoce también, señor presidente. Cuando el presidente Kirchner me ofreció a mí el 20 de agosto del 2004 hacerme cargo de la Fuerza de Seguridad, nosotros nos dimos cuenta que en este gobierno o en este país los gobiernos no se daban una política de preparación específica del seguimiento de la política de narcotráfico. No la había. Y en ese marco nosotros nos propusimos, primero, hacer un convenio con la Procuración General de la Nación, cosa que hicimos, y el segundo, hacer un diagnóstico elaborado científicamente y por quienes tenían la responsabilidad de la persecución penal. Sobre eso hemos trabajado fuertemente, señor presidente. Ese diagnóstico no fue fácil. La política jamás se encargó de estas cuestiones, nunca se buscó desde ese punto de vista de conocer exactamente a dónde se podía llegar. Este tipo de criminalidad en las drogas es un fenómeno criminales complejos, severamente complejos, y para nosotros ese paradigma había que cambiarlo, había que producir un cambio profundo. ¿Y por qué producir un cambio profundo? Bueno, porque teníamos que hablar de dos elementos fundamentales. Por un lado, lo que significaba la venta de drogas legales, por venales que venden a cualquier producto sin ningún tipo de receta, o por recetado informal o formal pero mal utilizado a través de quienes venden drogas legales, y por las sustancias ilegales, señor presidente, es decir, fabricar o producir cualquier tipo de droga, comercializarlo, distribuirla, el financiamiento, el lavado de activos, la organización para poder hacer las dos cosas, es decir, el traerla y el poder comercializarla, y las redes de narcotráfico. Hay países productores, hay países de tránsito como el nuestro y países de destino, señor presidente. El mercado argentino es un mercado muy chico. Tenemos una encuesta de 51.000 hogares hecho. Es un mercado muy chico, con apenas una pequeña subida, que es subida al fin, pero pequeña subida del 7 al 8% desde el 2005 al 2008. Pero muestra que hay mercados que son muy importantes, como puede significar la costa de España, donde realmente el paso por la Argentina permite, de la mejor forma, en la medida que las políticas no sean acertadas en el combate, colocar el producto a valores
muchísimas veces más alto que significa venderla en nuestro propio país. Ya se lo explico. ¿Y qué dice el mapa criminal, señor presidente? Durante los años 70 había una visión de este tema muy particular que cambia diametralmente en el año 73-74. La administración Nixon empieza a trabajar con una política represiva y esa política represiva nos empieza a dar a nosotros un marco para el ataque hacia el consumidor de la misma manera que al traficante. López Rega se hace de esa propia política y la fomenta y la incentiva, y el mismo proceso militar hace exactamente lo mismo. Esto se procede de esta misma manera hasta que el gobierno del doctor Alfonsín, en el año 1985, un voto para mí, para poner en un cuadrito, del doctor Petracchi, vuelve al artículo 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden de la moral pública ni perjudican a terceros, están solo reservadas a Dios y exenta de la facultad de los magistrados. Sobre ese marco se trabaja desde el año 85 hasta el año 88. En el año 88 la Convención Internacional redefine esta política motivada por el gobierno americano y marca, diría yo, definitivamente cuál es la política represiva durante muchísimos años. Esa convención del 88 es levantada prácticamente en el 89 por este Congreso y transformada en ley la 23737, la actual ley de drogas, que a mi juicio es un absoluto fracaso. No se ha erradicado una sola hectárea de cultivo, no se ha reducido un solo consumidor de ninguna manera, y no se ha generado ningún tipo de acciones que permitan garantizarnos que se han reducido las redes de narcotráfico. No se morigera el consumo de esa manera, no lo ha habido forma. Nosotros entendimos esto de esa manera y lo explicamos en Viena, señor presidente, en el foro más importante que tiene la lucha contra el narcotráfico. Esa discusión que dimos nosotros, de alguna manera acompañando una posición que venía sosteniendo el gobierno uruguayo, debo ser honesto porque no somos titulares del copyright de esta situación, la exhibimos ante el mundo y me tocó hablar segundo en ese lugar porque primero por orden alfabético hablaba Afganistán y segundo hablaba la Argentina, y nosotros planteamos esto como un crimen complejo pero como una situación muy preocupante porque pasábamos por uno de los hechos más fundamentales en esta situación, que es la necesidad de pensar en la salud, derecho humano de segunda generación. Separemos al que consumo. Los cálculos argentinos nos dan que entre el 70 o el 75% son consumidores recreativos o como se lo quiera llamar, un 20 o un 25% son consumidores abusivos y un 3, un 4, un 5% son adictos. Entonces sosteníamos nosotros que no podía tratarse a ninguno de los que forman parte de este escenario sin contemplar el tema de su salud, porque es un derecho humano de segunda generación que este país contempla y tiene la obligación de hacerlo. Y por otro lado, sí atacar a aquellos con toda dureza y sin piedad a los que traen basuras para el consumo de nuestros jóvenes. Con mucha satisfacción 2 años después, porque esto fue en el 2007, en el 2009, Antonio María Costa, el italiano presidente de ese foro, quizás el más importante desde el punto de vista internacional en materia de narcotráfico, planteó exactamente lo mismo. No voy a decir que sea ni por mi posición ni por la posición uruguaya, pero nosotros sí tenemos algo que ver con esa posición de cambio en el paradigma de esta propia organización internacional. Y él mismo dice, nosotros tenemos que ver con mucha seriedad, con mucha potencia, la defensa de la salud del ciudadano, por un lado, y atacar a las pirañas, llama el término que me encantó y que suelo utilizarlo, señor presidente. Pero después vimos un efecto mucho más potente cuando el cambio de gobierno en los Estados Unidos, quizás los mentores de esta política represiva, se ve en la propia persona de quienes destaca el presidente Obama para ocuparse del problema del narcotráfico y el consumo, que dice exactamente lo mismo. Habla de la salud, como planteamos nosotros, y de la necesidad de una despiadada lucha contra los narcotraficantes. Y este es el punto donde nos encontramos. Ningún gobierno, señor presidente, detuvo bandas de narcotraficantes como este gobierno. Ningún gobierno detuvo ni actuó en relación con otros países y con agencias internacionales produciendo golpes como los que ha producido este gobierno. Ni ha generado ninguna acción que permita trabajar de la misma manera que ha trabajado este gobierno. Lo que nos preguntaba recién una diputada de atrás respecto del Paco. Nosotros hemos hecho un estudio muy fino para poder dilucidar realmente a dónde estábamos yendo y de qué estábamos hablando, señor presidente. Estamos hablando de pasta base, lisa y llanamente, a la cual se le extrae el sulfato de cocaína. Si a la pasta base se le extrae el sulfato de cocaína, lo que se obtiene es el alcaloide base. Bueno, el Paco no es otra cosa que alcaloide base mezclado con cafeína o
bicarbonato de sodio, lo que normalmente en Estados Unidos se lo conoce como crack. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que en la Argentina, por el ingreso de la pasta base, se le quita el sulfato y se lo trabaja de abajo hacia arriba, es decir, alcaloide mezclado con cafeína y con bicarbonato de sodio, en Estados Unidos, que no tienen ingreso de pasta base, lo trabajan al revés. Del clorhidrato de cocaína, bajan sacando los cloruros, se quedan con el alcaloide base y ahí vuelven a hacer la misma situación que hacemos nosotros. Trabajan con cafeína o con bicarbonato de sodio y producen lo que nosotros estamos viendo en el crack. Este trabajo es un trabajo de fondo que nosotros estamos haciendo porque lo reclaman nuestros investigadores, señor presidente, porque la Argentina lo tiene y muy buenos, y para poder pegar donde duele hay que saber exactamente qué se busca, y hasta estos momentos nunca nadie había hecho un solo estudio para determinar realmente qué es lo que se estaba viendo, qué es lo que se estaba teniendo cuando se hablaba del Paco. Se hablaba de algo que no se sabía exactamente qué era. El residuo de no sé qué olla, que no sé qué cosa. Todos contaban una historia que le habían contado, pero nadie conocía la verdad. Nosotros, gracias a toxicólogos como la doctora Mónica Napoli, como el doctor Carlos Damín, titulares de toxicología del Hospital Fernández, de la Universidad de Buenos Aires, hemos logrado dilucidar esta situación que nos permite atacar precisamente con toda la fuerza el manejo de la pasta base. Por esa misma razón, una comisión que yo había creado incipientemente en el Ministerio del Interior y que después fortalecí en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la llevé a la jefatura de Gabinete de Ministros, y la Presidenta de la Nación la jerarquizó con rango de Secretaría de Estado por el decreto 1359 del año pasado, por la cual le dio una tarea un poquitito mucho más amplia que la que tenía. Ya no hablamos solamente de temas específicos ligados al narcotráfico, precursores químicos, temas carcelarios, sino que incluía 3 convenciones: la de delincuencia organizada, la de crimen transnacional y la de corrupción, señor presidente. Le destaco que en esta comisión todo lo pasible de ser analizado y proyectado se hace, no tiene límites ni definiciones a priori a modo de un camino crítico a seguir. Está compuesta por jueces honorables como el doctor Catani, como el doctor Vázquez Acuña, como la doctora Mónica Cuñarro, que es la supervisora de esta comisión, como la doctora Patricia Llerena, como un montón de otros técnicos médicos y especialistas en toxicología, que son los que fortalecen esta posición. Son magistrados y profesionales de primerísimo nivel, señor presidente, que trabajan ad honorem y que ejercen su trabajo para beneficio de los argentinos, no de beneficio del gobierno. Por esa misma razón digo que no tienen límite, tienen las manos sueltas para decir y hacer las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan también. Se hicieron duros informes sobre precursores químicos y su registro, previos al hecho conocido como el triple crimen. Al haber cambiado el paradigma en Viena, que le acabo de comentar, nosotros marcamos que ese derecho que tiene el usuario y el tema del derecho humano de segunda generación tenía que consolidarse. Y se consolida o comienza a consolidarse en la Argentina con uno de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de Sebastián Arriola, que es el que vuelve al viejo concepto del doctor Petracchi del año 1985, que dice exactamente lo que dice el artículo 19, más o menos, porque lo que podía, muchos decían, la Corte va a despenalizar. La Corte no despenaliza nada, la Corte estaba elaborando, en todo caso, la inconstitucionalidad del castigo penal en el horario privado. Bueno, en ese caso, entonces, lo que se consigue con el fallo de Sebastián Arriola es volver al artículo 19, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden a la moral pública ni perjudican a terceros, están solo reservadas a Dios y exenta la facultad de los magistrados. También estableció la Corte Suprema de Justicia en uno de esos 3 fallos que la internación es una excepción y que cuáles son los derechos de las personas internadas, porque como estamos luchando para tratar de tener una legislación acorde a lo que está diciendo el foro más importante de narcotráfico, a lo que están diciendo las potencias como Estados Unidos, tendremos que llegar en algún momento a hablar con claridad de que algunos van a tener que ser tratados por los preparados para ello, y otros van a tener que ser circunstancialmente internados, si no será ya una política penal
sino será una política civil. El 152 y el 482 del Código Penal dejan lugar para que un juez civil pueda específicamente ocuparse de esa situación y circunstancialmente pueda decidir o tomar la posición de que deban ser internada tal o cual persona. Esta temática siempre va a ser compleja, señor presidente, porque se cruza con la ética religiosa, con planos jurídicos, con planes penales, con planes sanitarios, sociales. Para ello estamos trabajando con todas las carteras, señor presidente. En eso está desarrollo social, en eso está salud, en eso está trabajo, en eso está educación, porque cada uno tiene algo por hacer. Educación porque tiene trabajo para hacer desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista del trabajo de lo que pueda estar sucediendo en esta actualidad. El Ministerio de Trabajo, porque está haciendo convenio con todas las fábricas para lo que significa la tarea específica de erradicar no solamente el consumo de estupefacientes, sino también el consumo del alcohol. Lo mismo sucede con desarrollo social, lo mismo sucede con salud. Por eso nosotros sentimos entonces, señor presidente, que vamos hacia un plan nacional de drogas. Y lo primero que se hizo fue dividir en este tema la oferta de la demanda, que es lo más importante para nosotros en este caso, trabajar un punto respecto del otro con situaciones distintas y con acciones distintas. Siempre es de recordar que el piso mínimo sobre el que vamos a estar trabajando son los 3 fallos de la Corte, el que acabo de mencionar, Arriola, el fallo Tufano y el fallo RMJ, que son los 3 fallos que la Corte ha marcado en los últimos tiempos y son los que nos marcan ese piso mínimo sobre el que nosotros debiéramos trabajar de aquí en más. Se trabajó un plan integral de atención, prevención y asistencia e inclusión en el campo de las adicciones y otras internaciones. Este Plan Nacional de Drogas, que somos absolutamente optimistas de poder lograrlo y que pretendemos que tenga 5 años, que supere una gestión de gobierno y que seguramente será perfectible y está adecuado a los 3 fallos de la Corte y a los compromisos internacionales, es quizás el eje motor de nuestra propuesta en este instante. ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo para producir esa transformación? Hemos creado en el marco del Ministerio de Salud, recientemente, tiene 3-4 meses, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, señor presidente, nunca existió como tal. Para nosotros es fundamental que haya una cabeza específica que esté regulando las acciones que se van a llevar a la práctica y cuáles son las formas en que se va a trabajar sobre este punto, porque en la medida que esa cantidad, nosotros entendemos que deben estar rondando los 8.000 casos, por el 482 del Código Civil, es decir, aquellos que fueron presentados para que un juez tomara la decisión de internarlo, los que realmente prosperan debe ser un 5%. Estamos hablando así de 400 casos, una cosa por el estilo, con lo cual la cantidad de camas con la que cuenta en principio en la zona metropolitana alcanzaría, pero es un tema para desarrollar en todas las provincias, algunas de ellas que no han tenido ningún trabajo de ninguna característica en este tema. Las ONG que tienen internación como modalidad terapéutica con muchas variaciones son las que nos ofrecerían ese nivel de camas, pero vuelvo a insistir, el trabajo hacia el interior del país es fundamental porque en la mayoría de las provincias no hay ninguna preparación en tal sentido. Esta encuesta que les mencionaba de 51.000 hogares y que trabajamos sobre 5 productos, que es tabaco, alcohol, drogas legales, cocaína y marihuana, nos muestra entre casos graves y consumo abusivo una porción de 1 a 30 en el nivel de consumo, prácticamente muy chico, pero es imperioso atacarlo, pero es muy chico. En el mismo marco de lo que yo le estoy presentando, señor presidente, este gobierno reglamentó la ley de alcohol, que hacía 12 años que estaba sancionada por este Congreso. Nunca se había reglamentado porque la presión de muchas de las empresas había sido fortísima. Sin embargo, se reglamenta por primera vez la ley de alcohol. Y nosotros aspiramos a que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la brevedad a esta propuesta, porque es imperioso también en este lugar, atento a la cercanía con la provincia de Buenos Aires, que teniendo impedimento de esa característica, los chicos terminan viajando hacia la capital federal para poder consumir sin ningún inconveniente. Trabajamos fuertemente no solamente con áreas específicas como el Cedronar, que tenga el registro de los precursores químicos, sino también con el ANMAT y con la Policía Federal en el área de precursores químicos, señor presidente, porque lo que hemos detectado es que en algún momento, conforme a nuestras propias legislaciones internas, normativa interna, permitía el ingreso de efedrina en determinadas ocasiones o determinadas condiciones. Y eso nos mostraba, mientras que en el 2003-2004 el ingreso de efedrina a nuestro país rondaba los 2.9 toneladas, llegó en el 2007 a permitir el ingreso de 19
toneladas de efedrina. La efedrina es una planta milenaria utilizada en China para determinados niveles medicinales, específicamente lo que tiene que ver con bronquiodilatadores y situaciones específicas de los pulmones, pero también es un alcaloide muy potente. La preocupación fue severa, señor presidente, por el ingreso. Se produjo todo un cambio en la normativa interna que impide directamente el ingreso de la efedrina, salvo para aquellos laboratorios que produzcan medicamentos con efedrina. Le puedo asegurar que el nivel de control, porque se modifica la norma, la autoridad de aplicación, ya no es solamente el Cedronar, sino participa también el ANMAT y la Policía Federal, permite garantizar un control muy fino respecto de quiénes son los autorizados para ello, y además por los niveles de producción de los medicamentos es fácil saber si se ha autorizado o no se ha autorizado la efedrina adquirida e importada, con lo cual para nosotros es un tema muy fácil de resolver y muy fácil de pasar. ¿Por qué marco tanto el caso de este precursor químico, presidente? Porque una tonelada de efedrina puesta en China cuesta $50 y una tonelada de metanfetamina puesta en Estados Unidos cuesta $50.000. Es decir, tenemos 1000 veces su valor, con el suficiente nivel de corrupción que eso puede conllevar de la mejor manera. Respecto del PACO, lo que acabo de explicar, señor presidente, en el conocimiento y en el avance respecto de la elaboración y el tratado de cada uno de los temas, hemos avanzado muchísimo en un protocolo único para todas las fuerzas de seguridad que nos permite garantizarnos que estamos hablando todos de la misma forma de tratar, de la misma forma de resolver y de la misma manera de avanzar sobre un tema que nos acucia, que nos preocupa, que el universo no es tan grande como se lo imagina, pero que al que lo toca lo lastima y durísimamente, y que para nosotros es fundamental poder tener ese nivel de seguimiento como nos hemos propuesto desde un principio. Dentro de los mismos temas solicitados, señor presidente, estaba la trata de personas. Nosotros comenzamos por el año 2006 a trabajar fuertemente con una ley, contamos con la inestimable tarea de la por entonces senadora Vilma Ibarra, hoy diputada de la Nación, para poder llegar a lo que hoy es la ley 26364. Esta ley de trata de personas es para nosotros fundamental para poder avanzar sobre un esquema que no teníamos forma de poder actuarlo, porque no había forma de poder avanzar sobre una temática que era recontra conocida por todos, que era reconocida la venalidad que la rodeaba y que era imperioso para nosotros encontrar el elemento que nos permitiera actuar en forma instantánea. Así se hizo. Se logró sacar la 26364 y promulgada, que fue en abril del 2008, nos permitió un potente y un crecimiento continuo en el trabajo, en la lucha contra este tipo de delito. Hasta el mes de agosto llevamos rescatadas 980 víctimas, 772 mayores, el 78.7%, y 208 menores. De las víctimas rescatadas, un 80% son de género femenino y un 20% son de género masculino. Son 613 allanamientos enmarcados en causas judiciales, mucha atención a avisos clasificados como reclutamiento de eventuales víctimas para la explotación sexual, Dirección Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el delito de trata, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, hace un trabajo encomiable en tal sentido. Algunas medidas de prevención realizadas desde la Oficina de Rescate son la capacitación para fuerzas de seguridad provinciales. Algunas han creado divisiones de lucha de trata en muchas provincias, sobre todo del NEA y NOA. Capacitación para funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jornada de capacitación para operadores judiciales con una gran asistencia y una gran vocación de trabajar en tal sentido. Policías de las provincias que trabajan entre ellos, una cosa que no se imaginaba. Jornada de capacitación para equipos sociales interdisciplinarios de los juzgados, con competencia en la temática de trata de personas en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Se está poniendo en marcha el programa de prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual. El registro de personas menores extraviados,
que ha tenido un récord este año en su funcionamiento y que ha traído a la luz un nivel, una capacidad importantísima respecto del nivel de trabajo que se ha llevado a la práctica, porque llega a casi el 80% de los chicos encontrados, aporta una cantidad de datos fenomenales para poder avanzar sobre este punto. Todo lo que hemos exhibido ha permitido que se reconozca a la Argentina en todos los foros como uno de los lugares con recientes leyes sancionadas, pero con acciones directas constantes. Y que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a mí me tiene sin cuidado de lo que opine, pero que permanentemente saca una opinión al respecto, siempre nos calificó en forma negativa, salvo este año. ¿Y sabe por qué? Porque este año hubo condenas. Entonces, sostenían ellos, nosotros tenemos nuestro propio debido proceso y a eso nos atenemos, que no habiendo condena no estaba cumplida la situación real de lo que se había tomado como el delito de trata. Es decir, la liberación de la víctima, la aprehensión del responsable de la trata y la condena finalmente de este punto. Voy a aprovechar este momento, señora Presidenta, para contar algo que pasó y que a mí me desagrada enormemente y que seguramente tendrá consecuencias porque lo haremos saber internacionalmente. La relatoría acerca de trata, producida por la relatora de la Organización de Naciones Unidas, una señora nigeriana llamada Tututo Exburkina, es un insulto a nuestro país. Se le explicó que en Argentina hacemos cosas que no se realizan en ninguna parte del mundo, las fuerzas de seguridad no hablan con las víctimas, solo lo hace un equipo de mujeres profesionales. Esas mismas profesionales detienen las audiencias cuando ven que la víctima se puede quebrar o puede sentirse presionada para poder declarar lo que seguramente tiene por contar. Se mencionó ONG donde nos consta que se hacen trabajos profesionales con un montón de cantidad de mujeres liberadas y se le hizo conocer casos por caso de lo que nosotros teníamos esa garantía. Desde 1915 al 2008 en la Argentina no se había hecho nada al respecto, señora Presidenta. Nada al respecto. En aquel momento sale la ley 14913, si yo no me equivoco, que es la ley de Alfredo Palacios, una ley que habla por primera vez de la trata de blanca, habla de trata de blanca y no trata de personas porque la trata de negros era autorizada, era permitida en ese momento. Pero es la revolución, es uno de los primeros lugares de América que se ocupa del tema específicamente. Ya en 1951 la Convención hablará de trata de personas y explotación de prostitución ajena, con lo cual empezábamos a hablar de los temas que nos importan y mucho, señora Presidente. En Misiones esta señora estuvo reunido con todos los grupos, con las fuerzas, con algunos jueces, y en Buenos Aires estuvo en el refugio que se adecuó para recibir a las víctimas en el momento en que son liberadas específicamente. La crítica más importante hizo que la cocina era chica. Yo no tengo duda de quienes han hablado en contra de nuestro país y sus instituciones. Lo hacen permanentemente, señora Presidenta, permanentemente. Hay un grupo de personas que dicen saber mucho de este tema y viven hablando mal de nuestro país cada vez que tienen oportunidad. Y lo voy a decir. La señora Mercedes Azorati, la señora Sara Torre, que es empleada de la diputada Gil Lozano, el señor Fernando Mao, Por favor, diputados, no está provocando, tomen asiento. Por favor, diputados, tomen asiento, no ha habido ninguna agresión. Creo que están buscando la oportunidad. Pido que tomen asiento, no está haciendo ninguna agresión. Pido que tomen asiento. Tomen asiento, por favor, mantengan el orden. Creo que están buscando la oportunidad para retirarse. Están buscando la oportunidad. Pido que tomen asiento. Me parece que están buscando la oportunidad. No ha hecho alusión ninguna. Pido respeto y que tomen asiento. Pido respeto y que tomen asiento. Continúe, señor. Señora Presidenta, yo no he hablado mal de ninguna diputada, estoy hablando de una empleada, no hablo de la diputada a quien no conozco y no puedo hacer ningún tipo de imputación. De Fernando Mao, una persona a quien no... Por favor, diputado. Por favor, señores diputados. A favor de la trata de personas, hay
Ya está, diputado. En la República Argentina, no me caso. Está insultando a una relatora que vino a defender a ONGs que desde la nada hacen el trabajo que el Estado de la Nación. Está bien, diputado. 500.000 personas. Continúe, señor ministro. Hay chicos que están víctimas de tratas y son esclavos en la Argentina. Que se limpie la boca. Por favor, señor diputado. La gente que está conmigo es decente, no como la tuya. Que tenemos interés en seguir escuchando su mensaje, señor ministro. Puedo seguir, señor Por favor, presidente, gracias. continúe. Le recuerdo que tiene 10 minutos en la medida que Y pueda. yo trato de apurarme, señor, me dieron los temas y yo voy a tratar de desarrollarlos. Adelante. La doctora Guarina, señor presidente, jueza de garantía de jóvenes de los partidos de Moreno y General Rodríguez, sostiene que su preocupación reside en que las palabras de la señora relatora no tienen nada que ver con la realidad ni con la política pública que se han otorgado a este drama en los últimos 5 años. La sanción de la ley, instrumentando la columna vertebral del cuerpo normativo, que es la asistencia de la víctima, el informe es malicioso, señor presidente, porque destaca cuestiones que no son operativas en la práctica. Que la ley no esté reglamentada no ha impedido que un juez o un fiscal recurra a la oficina de rescate para realizar cualquier procedimiento, ni tampoco recurrir a las fuerzas de seguridad federales para los allanamientos y rescate de las víctimas. Llama la atención su expresión, alarmante crecimiento de la problemática, dice. No sé de dónde lo conoce ni cómo. El trabajo que se está haciendo en inteligencia criminal con este tema es superlativo, señor presidente. Vuelvo a insistirle, un trabajo encomiable. No menciona parámetros, no menciona mediciones que marquen esa curva, ni siquiera otras acciones previstas en esta gestión para poder comparar, señor presidente. Si ahora se habla del problema es porque el trabajo realizado en otros años permitió visibilizar lo que estaba oculto. No hay más prostitución y trata que la que siempre hubo, señor presidente. El tema que ahora la vemos, el tema que ahora la buscamos, el tema que ahora hacemos inteligencia criminal para demostrar los lugares donde se produjo esa situación. La relatora de ONU sabrá por qué recortó de semejante manera la realidad, pero deviene en una cuestión ética al colisionar con la experiencia y el conocimiento del Estado Nacional para combatir este drama y del que sobran testimonios, señor presidente. Hace mención al artículo 3 de la Ley 26.364, que oportunamente se discutió muchísimo. ¿Sabe de qué habla el artículo 3, señor presidente? Del consentimiento. Si el consentimiento de los menores tiene valor, cosa que no lo tiene para la ley ni para nadie, si el consentimiento de los mayores tiene valor. En aquel momento yo he hablado con todos los que me han querido escuchar y yo decía, saquemos la ley donde garanticemos que el consentimiento de los menores no tiene valor y vayamos después a modificarlo cuando quieran para que el consentimiento de los mayores no tenga valor. Estoy de acuerdo con que así se haga. Con lo cual, si hay un proyecto presente, me encantaría acompañarlo, con todo gusto, que modifique el artículo 3 de la Ley 26.364. Pero le voy a contar una pequeña historia, señor presidente, de cómo se mueven determinadas personas de este país con determinadas funcionarias de otros gobiernos. Es importante que se conozca esto, por el gesto y por el ninguneo y la falta de respeto a este Congreso. En oportunidad de viajar hasta Washington, invitado por el American Jewish Committee, es decir, el Comité Judío Americano, unos días anteriores fue invitado a un almuerzo a la casa del embajador de los Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, porque venía de visita Tomás Fuentes, que es uno de los responsables del... muy amable, gracias. El señor Tomás Fuentes, que es uno de los responsables del FBI, me invitaba, ya que yo viajaba a Washington, a almorzar en Washington, y después estábamos enfrente al edificio del FBI, a una reunión con algún tema que a mí me interesaba. Entonces, por supuesto, el tema que se me ocurrió en el momento y que me parecía más importante para nosotros, atento que no lográbamos sacar la ley, era la trata de personas, con lo cual se hace la reunión en el edificio del FBI con una funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto que voy a contar, señor presidente, a los embajadores de Estados Unidos se lo he dicho 20 veces. Por eso lo hago público, porque no tengo por qué callármelo.
Se hace esa reunión donde participa, por supuesto, Tomás Fuentes del FBI, participa esta señora del Departamento de Estado, varios funcionarios americanos y 2 o 3 personas de la Argentina que estábamos en ese lugar. Discutimos más de 2 horas, señor presidente. Discutimos todo lo que tenía que ver con esto, porque hablamos de muchas cosas, pero no nos queremos fijar que a veces, hace poquito veía que Clarín mostraba un tema respecto de trata de personas, pero el rubro 59 sigue vivo, porque aporta 1 millón de pesos por mes, señor presidente, y nadie lo voltea a eso. Entonces, esta discusión que nosotros tenemos que dar, la tenemos que dar a fondo para tratar de explicar y ponernos de acuerdo. Y no nos podíamos poner de acuerdo. Hasta que en un momento, después de las 2 horas de esta discusión, saca de sus papeles el proyecto de ley de la senadora Vilma Ibarra, con membrete del Senado de la Nación Argentina, y ella con su lapicera corrige sobre ese proyecto lo que quería que se sacara. Entonces, cuando lo terminó de hacer, después de 2 horas de discusión esto, le pedí si me lo podía dar. Y cuando me lo dio, lo doblé, me lo guardé en el bolsillo y le digo, mire señora, estas cosas lo discuten los legisladores de mi país en el Congreso de mi país. Y se terminó la reunión, señor presidente. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Muchos abrevan en ese lugar, donde les dicen cuáles son las mejores políticas para los argentinos. Sin embargo, vuelvo a resaltar que el 78% de las víctimas, sin contar con el consentimiento, son mayores las rescatadas, porque no es necesario. Pero yo estoy de acuerdo si se reforma la 26.364 y el artículo 3 dice que tanto menores como mayores el consentimiento no tiene ningún valor. Estoy de acuerdo. Con lo cual, me parece, señor presidente, que este es un tema que tiene mucho que hablarse, que tiene mucho que discutirse sobre el tema, que yo no le quiero sacar el cuerpo bajo ningún punto de vista. Solo digo que hay gente que se dedica a hablar mal de nuestro país y que colaboración cero, y que cada vez que pueden poner un palo en la rueda, lo hacen, y cada vez pueden hablar con algún funcionario mal de la Argentina, lo hacen, y cada vez que pueden incentivar la mala performance, entre comillas, de la situación de los argentinos, lo hacen. Entonces lo quiero decir, señor presidente, no tengo por qué callarme la boca. Con el tema de pobreza, desde el concepto neoliberal siempre se estableció como ideología, en la década anterior, concebido el proyecto neoliberal como ideología. Nosotros entendimos que tenía que ser erradicado, corrido, eliminado, y repensar la situación en la cual nosotros concibiéramos la política social de los argentinos. Es así que en 1995 el gasto social aplicado a las personas vulnerables era del 40.26, con una baja ejecución presupuestaria, muy baja. Para este gobierno popular, los dineros aplicados son una inversión social, no un gasto social como se definía precisamente en ese momento, hasta presupuestariamente. En 2009, la inversión social aplicada a las personas vulnerables fue del 97.8%, con una ejecución del 98%, señor presidente. Una inversión social única en la historia de las políticas sociales. Una persona es sujeto y titular de los derechos sociales como trabajo, educación y salud. Y nosotros queremos reivindicar esa posibilidad de que cada uno se haga de sus derechos. Y para reivindicar de sus derechos hay que ir cumpliendo de la mejor manera con las 2 formas de resolver el tema. Uno es atacando la causa, porque como decía John Maynard Keynes, el corto, el mediano y el largo plazo arrancan el mismo día. Pero si nosotros nos vayamos resolviendo esta situación cuando tengamos resuelto el otro tema, se nos habrán muerto muchos de estos. Con lo cual, uno es atacar la coyuntura y resolverla de la mejor manera, y el otro es ir trabajando sobre la raíz, sobre la base, sobre programas concretos que nos permitan a nosotros producir la transformación que nos interesa llevar a la práctica, y que en esa transformación ir hacia un punto determinado con la conclusión que todos aspiramos, que es el que todos puedan hacer uso de sus derechos, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la educación. Por ello no hablamos de beneficiarios, sino de inversión social en familia y en personas titulares de derecho. A ello debemos agregarle las 800.000 soluciones habitacionales, redes de agua, cloacas, electricidad, 11.680.635 niños, niñas y adolescentes cubiertos, 6.400.000 jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas, 23.000 promotores en todo el país, 3.000 jóvenes mutualizados desde la política de juventud, 1.126.000 personas participando del deporte social recreativo comunitario,
16.482 cuidadores domiciliarios, 1.150 nuevas tecnologías y políticas de la niñez, 500 profesionales, y esto lo quiero destacar, señor presidente, formados en gerontología único en Latinoamérica. Entendemos que es la generación del trabajo, señor presidente. Entendemos que es la forma que nosotros tenemos de hacer crecer este esquema y de garantizar que esos derechos se sostengan en el tiempo y no sea por un gesto por parte del gobierno, sino que tenga que ser por la generación de uno mismo. Son 340.000 efectores de la economía social, emprendedores unifamiliares y de cooperativas. Son 600.000 empleos de la economía social, que significa... Yo le voy a rogar, hay un acuerdo de labor parlamentaria con un reglamento. Le voy a pedir, por la introducción que ha tenido recién y demás, usted puede redondear los dos temas que le quedan, que son los propuestos por el oficialismo, en 5 minutos. Me están pidiendo el uso de la palabra y es para... Y yo corto cuando usted quiera, señor presidente. No, por favor. Si los temas son 5 minutos... me dieron 3 temas y 2 que eligiera yo. Y la verdad que es imposible, señor presidente, en 1 hora, 12 minutos por tema, poder explicarlo. Si usted quiere, termino en este lugar y me someto a las preguntas. 5 minutos, si usted quiere, puede redondear un poco. Y a continuación... 120.000 microcréditos a 100.000 emprendedores, con una garantía del 6% y el interés y recupero del 93%. La mejor política social, señor presidente, es el trabajo y la familia. Abordaje integral, proyectos nacidos en cada uno de los lugares, no como productos enlatados. Las mejores consultoras que siguen siendo las universidades. La asignación universal por hijo. Este programa ha sido quizás el más satisfactorio y exitoso que se ha permitido alcanzar a nivel de cobertura de protección a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en un 91.7%, señor presidente. Llegan 1.9 millones de hogares distribuidos en el país a 3.6 millones de niños que reciben la asignación universal por hijo. Protección monetaria de carácter mensual. Se abona a un solo de los padres por cada menor de 18 años a su cargo o sin límite de edad por hijo discapacitado. Se abona hasta 5 hijos. Es el 100% de la asignación para trabajadores activos. Cuando la asignación universal era 180 pesos por hijo, eran 720 por hijo discapacitado. Ahora pasa de 220 a 880. Se paga por CBU en 32.4%, por ventanilla con tarjeta de débito el 52.1% y el correo argentino en un 15% en los lugares donde no podemos disponer de otra forma. Estoy recortando todo lo que puedo, señor presidente. En deuda externa, señor presidente, la deuda pública respecto del Producto Bruto Interno, que fuera del 166.4% cuando comenzara la gestión del presidente Kirchner, fue del 73.9% en el 2005 y hoy es del 48.6%, señor presidente. Si esa deuda le sacáramos la parte pública, sería el 39.1%, que es como se mide en el mundo. Muy lejos de los países más importantes del mundo y bastante lejos de los países hermanos latinoamericanos. El 14 de diciembre del año pasado, la Presidenta de la Nación decidió firmar el decreto 2010 creando el Fondo del Bicentenario. ¿Qué se buscaba con este fondo? Profundizar el proceso de desendeudamiento iniciado en el 2003 y además que permitía el acceso a fuentes de financiamiento para sectores públicos y privados, creando un horizonte de previsibilidad. Las reservas, que a comienzo del 2003 eran de 8.245 millones, pasaron a ser 47.539 millones a fines del 2009, habiendo pagado 9.530 millones al Fondo Monetario Internacional. El fondo se integraba por 6.569 millones dividido en 2 partes, 2.187 millones de organismos multilaterales de crédito y 4.382 millones en vencimiento de tenedores privados. La operación era simple: el Banco Central debía transferir el monto al Tesoro Nacional de las reservas libres de disponibilidad, son aquellas que están por arriba de la base monetaria, recibiendo como contraprestación un instrumento de deuda emitido por el Tesoro Nacional y previsto por el artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco Central. La negativa y posterior despido del titular, las causas judiciales, todo lo que conocemos, no es necesario que yo lo explique,
El 1 de marzo la señora presidenta dicta 3 decretos. El 296 que deroga este decreto del 14 de diciembre del 2010. El 297 que se arroga a pagar los 2.187 millones que era una atribución propia de la Presidenta de la Nación por la Ley de Convertibilidad. Y el 298 que es el que permite pagar la deuda a tenedores privados. Hasta el momento se han pagado por el 297, es decir, organismos multilaterales de crédito, 1.065.3 millones de dólares. Y por el 298, es decir, a tenedores privados, 4.111.7 millones de dólares, señor presidente. El dato a destacar es que cuando se firman estos 3 decretos, las reservas nuestras eran de 47.714 millones de dólares. Si nosotros a esos 47.714 le restamos los 5.177 pagados, hoy deberíamos tener 42.537 millones de dólares de reserva. Pero al día de ayer, señor presidente, teníamos 50.841 millones. Lo que quiero aclarar con esto, y este es el objetivo más formal en esto, no colisionar con nadie, sino sostener que la propuesta llevada a la práctica por el Fondo Bicentenario era concluir con una parte de la deuda, hacer un horizonte de previsibilidad que genere, que fomente, que cultive el ámbito de negocio y facilitar el acceso al mercado de capitales a los que la necesitaran, que en este caso siempre son empresas privadas y que no tienen oportunidad de poder hacerlo de otra manera. Y termino con el tema del canje, señor presidente. El canje de deuda llevado a cabo entre abril y agosto del 2010 se lanzó con un objetivo de aceptación del 60%, fundamentado en un análisis de distribución por ciento muy preciso, porque no se podía conocer acabadamente cuál era la situación de los tenedores de títulos públicos. En ese concepto se ofrecieron paquetes distintos. Un paquete que se lo conoció como paquete discount, se trocaban los títulos discount, que representaban una quita del 66.7%. El derecho a cobro de los servicios de la unidad de PBI, del bono del PBI, como ya se había hecho. Ya termino, señor presidente, en un par de minutos termino. Comenzando en 2010, ya que no se reconocieron los pagos de los años anteriores, y el cobro de intereses devengado por el discount desde diciembre del 2003 a diciembre del 2009 y hasta la fecha del nuevo bono global con vencimiento el 2 de junio del 2017 a un interés del 8,75%. El otro paquete, pensado para dar respuesta a tenedores minoristas, es decir, aquellos que tengan menos de $50.000, un bono par sin quita de capital pero con menor interés y mayor plazo de cobro que el discount, las mismas unidades ligadas al Producto Bruto Interno que en el paquete de discount, y el cobro de los intereses devengados del bono par desde diciembre de 2003 a septiembre del 2009 en efectivo. La propuesta de canje del 2010 preveía 2 periodos de presentaciones de oferta, uno temprano y otro tardío. Los títulos correspondientes al primer periodo fueron entregados en junio y en estos días se está completando la entrega de los títulos de segunda parte del conocido como tardío. Estamos convencidos que estamos en ese número, no vamos a errarle por mucho, pero estamos en ese número. Los datos preliminares arrojan una aceptación del 67% del total de los títulos elegibles, que sumado al nivel de aceptación del canje del 2005 supera el 91% de la deuda elegible. Es de destacar el alto nivel financiero, porque si a ese 91-92% le agregamos más o menos lo que está en manos de los fondos Brite, que debe ser 5%, estamos prácticamente quedando afuera solo el 3% de tenedores que a lo mejor ni son conscientes de que lo tienen o en algún momento se presentarán para poder llevarlo a la práctica. Creo haber cumplido más o menos, presidente, con lo que me solicitaron y así cumplo con el tiempo también que usted mismo me pidió. Gracias. Bueno, gracias a usted, ministro. Comenzamos con las preguntas por bloque. Diputado Aguad. Presidente, yo le quería decir, cuando le pedía la palabra, que hablara el tiempo que quisiera. Hace 9 meses que no viene el ministro. Si usted tiene en cuenta que el ministro hace 9 meses que no viene y que en la Argentina no hay acceso a la información pública, la presencia del ministro es lo más valioso que podemos tener. Si no, no nos enteramos de nada. Por mí que hable todo el día y que nos informe realmente sobre la marcha del gobierno. La verdad, en honor a los diputados que se han ido, repudio las manifestaciones que ha tenido en contra de la señora Sara Torres, que es una trabajadora. Porque lo que está claro es que el gobierno no le interesa la información. Lo que le interesa es que no se sepa la información.
esta trabajadora le ha dado datos a los organismos internacionales. Desgraciadamente para el ministro todos los datos, toda la información y todos los números son malos para la Argentina. Pero en el tema de trata hay un informe terrible. Ese informe ha sido hecho por Joy Gossi Eisilo, que es la relatora del módulo de trata de las Naciones Unidas, y ha dicho que Argentina es un país paradigmático, que en muy poquito tiempo dejó de ser un país de paso de trata para convertirse en un país de destino de trata. Esto le molesta al ministro, que se sepa la información. Por eso hace falta que el ministro venga acá, porque como no hay información y cada 9 meses incumple la Constitución, es importante que esté acá. Le voy a hacer la primera pregunta. Distintas fuentes registran más de 20 situaciones de robos diarios en entidades bancarias. Usted, el señor jefe de gabinete y el ministro del Interior han discrepado sobre la media sanción del proyecto de salideras aprobado por esta Cámara. El señor ministro la calificó de horrible, aunque desde el Banco Central se aconseja implementar las medidas que esta Cámara sugirió. La pregunta es, ¿cuáles serían a su juicio las medidas no horribles que usted sugiere y cuál es la razón por la que aún no las implementó y cuál es la razón por la que este cuerpo no ha tomado conocimiento de la entrada de algún proyecto de ley con estas medidas no horribles que lleven su firma? Asimismo, le requiero nos informe sobre la evolución de los índices del delito y además que nos informe por qué hace 3 años que esos índices no se publican. Segunda pregunta. Se nos dijo que el país necesitaba pagar la deuda con reservas y reabrir el canje de bonos que estaba cerrado, como un paso previo para mejorar el acceso al crédito y obtener financiamientos a tasa de 1 dígito. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, no obstante que se pagó la deuda con reservas y que se canjearon los bonos. Ahora bien, como nuestros vecinos se financian a la mitad de tasas que nosotros, tienen calificaciones más importantes que la nuestra en orden a la competitividad. En el ranking de competitividad, la Argentina está en el puesto 87. En calidad institucional, según el Foro Económico Mundial, nos ubicamos en el puesto 132 entre 139 países. Y el riesgo país medido por los organismos internacionales es de 682 puntos, mientras que Brasil mide 215, Uruguay 199 y Chile 111. Y además, en nuestro país se desnacionalizan las empresas líderes y ya fugaron 50.000 millones de dólares en los últimos años, cifra que duplica el stock de reservas del Banco Central. La pregunta sería, ¿esta situación que nos impiden el acceso al crédito a tasas accesibles y la atracción de inversiones extranjeras directas tienen que ver con una actitud destituyente de nuestros compatriotas o encuentra su explicación, como lo sostiene casi todo el mundo, en la falta de confianza por la recurrente alteración de las reglas de juego que impiden planificar procesos de inversión en el mediano y largo plazo? Tercera pregunta. La falta de credibilidad en las estadísticas oficiales que no se corresponden con la realidad, como concluyeron en su informe en el día de la fecha 5 universidades nacionales, impiden conocer los niveles de pobreza, la canasta de indigencia o el encarecimiento de los alimentos. Dado que la inflación incide en la brecha entre los más ricos y los más pobres, que en el 2007 era de 25 veces y en el 2009 se ensanchó a 33 veces, según un informe de la Universidad Católica Argentina, y que por otra parte nuestros vecinos crecen a similar ritmo que el nuestro, pero con tasas de inflación del 5%,
lo que nos ubica entre los 7 países de más inflación del planeta, la pregunta es, ¿cuál es la tasa de inflación? ¿Cuál es la tasa de inflación prevista para el corriente año y cuál es la proyectada para el 2010? Cuarta pregunta. En sucesivos discursos presidenciales se informa sobre un crecimiento que va, según los meses, del 9 al 11%. Sin embargo, el crecimiento del empleo es del 0,5% y se sabe que el empleo industrial en los últimos 2 años descendió 1,2%, en tanto que el empleo público creció un 14%. Según la Fundación Observatorio Pymes, las pequeñas y medianas empresas industriales argentinas, que representan el 50% del producto industrial y significan el 10% de la economía del país, han tenido una caída en el empleo en los últimos 2 años del 10%. 10% de desempleo en las pymes en los últimos 2 años. Según información confiable, en julio, la actividad industrial, julio de este año, la actividad industrial cayó 2,3 respecto de junio de este año. Y diversas fuentes, como lo sabe el señor ministro, señalan que el 48% de la fuente laboral está en la informalidad. El 25% de los jóvenes entre 18 y 24 años están desocupados. El 25% de los jóvenes están desocupados. La inversión reproductiva se desplomó de 35.600 millones de dólares en el 2008 a 29.600 millones al fin del presente año. Y el PBI industrial actual es proporcionalmente igual al que teníamos al final del industricidio del neoliberalismo. Pregunto, ¿estos resultados son los buscados por la presidenta cuando insiste en la profundización del modelo industrialista y la matriz productiva diversificada con inclusión, o son claras señales de un fracaso que no se termina de reconocer? La última pregunta. Señor ministro, usted manifestó que las transmisiones del fútbol para todos era un gran negocio que no demandaría fondos públicos. Según información no oficial, porque no existe, se habrían gastado 1.000 millones de pesos en los últimos tiempos en la transmisión de este fútbol rentable. Respecto de los gastos de publicidad oficial, se habrían elevado de 46 millones en el 2003 a 829 millones en el 2009, y una reasignación de partida publicada ayer incrementó la cifra en 50 millones de pesos más. La pregunta es, ¿cuál es el monto que este año destinará el gobierno al programa Fútbol para Todos y qué monto insumirá el gasto de publicidad oficial? Me reservo para el final, señor presidente, un comentario que hizo el ministro en su alocución que revela las diferencias que tenemos con el gobierno cuando explicó cuál es para él y para el gobierno la causa de la inflación, pero lo hablaremos después. Gracias, señor presidente.